En muchas ocasiones en este canal hemos automatizado de alguna manera las configuraciones a un equipo, por ejemplo, un switch de Cisco, a equipos Huawei, y quizás te has preguntado si esto lo podemos hacer para router doméstico, router Wi-Fi. Bueno, déjame decirte que sí lo podemos hacer y en el día de hoy te voy a enseñar cómo hacerlo. Empecemos. Antes de iniciar este video, quizás te estarás preguntando de qué sirve realizar este tipo de automatización. En realidad nosotros casi todos los días necesitamos quizás entrar al equipo, a un router, para chequear quizás las conectividades que se están presentando dentro del equipo, para ver cuántos usuarios están conectados, quizás para realizar algunas configuraciones que posiblemente tengamos que realizar todos los días, o quizás también para hacer un cambio de contraseña, de usuario, y a veces tomar quizás la computadora, entrar al navegador, colocar la dirección IP. Para nosotros resulta ser un trabajo que es muy repetitivo. Entonces, precisamente en los trabajos repetitivos donde entra en acción la automatización. Hoy vamos a estar utilizando Python, obviamente, y vamos a estar utilizando métodos que utilizamos para la automatización de los switches de Cisco, los switches Huawei, pero en este caso vamos a agregar una herramienta nueva. Y se lo voy a explicar en un momento el por qué. Precisamente estoy acá en mi IDE, mi IDE de preferencia, que es PyCharm, y lo primero que vamos a hacer dentro del IDE, tú puedes utilizar el IDE que tú quieras para Python. Si no estás bien entrenado en Python, bueno, yo te recomiendo que sigas los pasos en el video que subí hace un tiempo, lo dejo en la descripción, donde te enseño cómo instalar PyCharm, cómo instalar Python en tu sistema operativo Windows, y precisamente después de allí, después que tengas PyCharm, tengas Python instalado, solamente hacer todo lo que voy a hacer acá. Sencillamente lo que tenemos que hacer es ir acá a File, y en File vamos a Setting. Obviamente acá en Setting vamos a Project, vamos al nombre del proyecto. Aquí en Python Interpreter sencillamente damos clic. Acá, como pueden ver, ya yo tengo la librería instalada, se llama PyAutoGui, así se llama, y tengo la versión 0.9.54. Simplemente vas acá en donde está este símbolo de más y colocas así PyAutoGui, ¿ok? E instalas esta librería, verifican que sea el autor correspondiente. Y cómo haces para cambiarle la versión, sencillamente das clic acá para especificar la versión, y allí puedes cambiar la versión que tú quieras, ¿ok? En este caso estoy usando la versión 0.9.54. Listo. Después, una vez que le das acá a instalar paquetes, ya se instalará esa librería. Das clic acá en OK y listo. Ya ahí podemos empezar a realizar el script. Acá sencillamente vamos a colocar import y vamos a importar PyAutoGui. Y también vamos a importar la librería Time. La librería Time es para agregar un retardo en el proceso. Entonces, lo primero que vamos a hacer, te voy a explicar realmente lo que haces con PyAutoGui. Con PyAutoGui tú puedes automatizar el sistema operativo como tal, combinando PyAutoGui con, por ejemplo, con la librería OS o la librería de subprocess, que son ya propias de Python. La librería browser, podemos automatizar tanto navegadores como el sistema operativo. En Selenium, por lo general, lo que normalmente hacemos es automatizar el navegador web. Sin embargo, con PyAutoGui podemos nosotros especificar la coordenada donde queremos que dé clic el mouse. Podemos quizás llevarlo hacia un programa. Podemos en ese programa, después que esté abierto, escribir algún texto, hacer cualquier operación, pero sí se trabaja con coordenadas. Voy a mostrarte cuál es el funcionamiento de PyAutoGui, y te lo voy a mostrar con un script que vamos a hacer. Simplemente voy a colocar, por ejemplo, mouse, va a ser igual. Por ejemplo, colocamos PyAutoGui.position. Ve, aquí está, position XY. ¿Qué es lo que hace en esta línea? Sencillamente él te va a devolver la posición en la que se encuentra el mouse. Por ejemplo, si yo doy acá un print e imprimo la variable mouse, y pues obviamente voy a ejecutar este código, puedes ver cómo acá me devuelve la posición en la que en el momento de la ejecución del script estaba el mouse, ¿ok? Esto lo podemos utilizar para otras cosas. Principalmente, vean, voy a agregarle acá un tiempo. Voy a colocarle time.isLeak y le voy a colocar un tiempo de retardo de 5 segundos, ¿ok? Voy a iniciar este código para que ustedes vean. Ese retardo se lo estoy agregando para que me dé tiempo de poder llevar el mouse a la posición en la que voy a dar clic. Y la voy a llevar a esta posición que está acá, al icono de buscar en Windows.
Ahí está, ya me dio las coordenadas de esa ubicación. Ahora, después de tener las coordenadas del botón, en este caso del clic de la lupa de buscar en Windows, ahora voy a darle clic a ese botón o a esa lupa. ¿Cómo lo hacemos? Sencillamente voy a colocar el comando pyautoguide.click y dentro de este clic acá voy a colocar, por ejemplo, X va a ser igual, y acá tomo las coordenadas de X, que es 73, que me dio pyautoguide, y voy a colocar Y va a ser igual, y las coordenadas en Y, que son 753. Perfecto. Ahora, sencillamente después de esto le voy a agregar un retardo, le voy a colocar time.isLeak, le voy a agregar un retardo, por ejemplo, de 10 segundos. Esto de acá de ubicar la posición del mouse no me va a funcionar por ahora. Sencillamente ya lo único que quería era ubicar precisamente esta posición. Voy a ejecutar este código. Ahí está el mouse, vean, dando clic en la lupa de buscar. Y así como hacemos esto, podemos hacer cualquier cosa simplemente dándole las coordenadas donde queremos dar clic. PyAutoGuide. Ok, ya sabemos cómo el funcionamiento básico de PyAutoGuide. Ahora vamos a aplicarlo a nuestro router. Para esto también voy a utilizar la librería. Voy a colocar acá import web browser. La librería web browser para algunos sistemas ya viene preinstalado en Python. Web browser es una librería así como OS, como subprocess, que ya viene siempre instalada en los paquetes de Python. Perfecto. Acá lo que vamos a hacer principalmente, vamos a utilizar web browser para poder abrir el web de nuestro equipo. Vamos a colocar entonces webbrowser.open. Y acá sencillamente voy a colocar la dirección IP de mi equipo, de mi router, 192.168.250.1, y le voy a colocar al final un slash. Perfecto, acá le voy a agregar un tiempo, un time.sleep, un tiempo de espera. Vamos a ponerle de 10 segundos. ¿Para qué le coloco tiempo de espera? Para dar chance de que el navegador abra y entonces poder aplicar los otros comandos, porque a veces da errores. Si no le agregamos un tiempo de espera, da errores en caso de que después de que abrir el navegador le damos clic a algún botón y todavía el navegador no ha cargado. Entonces tenemos que agregar tiempos para poder hacer ese proceso. Hay muchas personas que agregan tiempos prolongados, por ejemplo tiempo de 1 minuto o 30 segundos, para dar un buen chance de que ya el navegador esté bien cargado. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a hacer esto? Sencillamente voy a dar clic acá. Voy a comentar estas líneas que tengo aquí. Y sencillamente voy a utilizar solamente esta línea para que ustedes vean lo que hace esto. Vamos a iniciar este código. Y ahí está. Pueden ver cómo abrió el Microsoft Edge, el navegador. Ahí están ya en la ventana de acceso a mi router. Hay el problema que viene acá. Esta ventana emergente que nos aparece en todos los routers, por lo general, al ya abrir esta ventana, ya automáticamente el clic se da aquí en el nombre de usuario. Es decir, que ya nosotros deberíamos empezar a agregar el usuario y después la contraseña. Este es realmente el problema que a veces se presenta, en que pues necesitamos que dar clic primero para entonces agregar el usuario y después la contraseña. Y muchos se preguntarán, eso no lo podemos hacer con Selenium. Realmente lo busqué en varias partes, pero realmente no me quise complicar mucho. He decidido simplemente iniciar sesión en el equipo con PyAutoGuide y después que esté dentro del equipo sí aplicar Selenium, porque realmente esta es una ventana emergente que no tiene ningún tipo de argumentos en el propio código fuente del HTML para poderlo agregar a Selenium. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Ahí está. Entonces ya podemos aplicar lo que en este momento aplicamos. Vamos a dejar esta ventana abierta acá y sencillamente ya tengo el navegador acá abierto. Sencillamente voy a comentar esto y ahora voy a tomar las coordenadas que realmente necesito. ¿Ok? Voy a nuevamente activar este código que tengo aquí. Time is leak 5 segundos para capturar la posición y que me imprima acá la posición en la que está el mouse. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar el código. Y vamos al navegador y voy a colocar el clic acá justo donde está usuario. Vamos a esperar unos 5 segundos. Perfecto, creo que ya está listo. Acá podemos ver la coordenada, la primera coordenada. Entonces vamos a agregar esas coordenadas acá en esta línea que está comentada ya. Vamos a colocar 664 y en el eje Y vamos a colocar 198. Vamos a colocar aquí usuario. Ahora vamos a nuevamente activar el código para ahora captar las coordenadas de la contraseña. Vamos nuevamente a dar clic acá
Vamos a abrir el navegador y vamos a pararnos aquí, justo aquí. Esperamos unos 5 segundos. Creo que ya estamos listos. Y aquí pueden ver cómo tengo ya las coordenadas. Perfecto. Vamos a copiar este mismo código acá. Vamos a pegarlo aquí. Vamos a colocar aquí password. Y acá vamos a colocar las coordenadas del password, que es 665. Y la coordenada 236. Perfecto, ya tengo las coordenadas. Entonces ahora lo que voy a hacer es agregar el texto. Vamos entonces a eso. Este código ya para poder captar las coordenadas, por ahora ya no lo voy a utilizar. Lo voy a colocar por acá abajo para que no se confunda con nada de esto. Voy a comentar estas líneas. Realmente para aplicar este tipo de script no necesitas tener conocimientos avanzados de Python, ¿ok? Simplemente siguiendo todas estas instrucciones y teniendo un conocimiento creo que muy básico vas a poder hacerlo. Ahora sí voy a activar acá Web Browser para poder ingresar al equipo. Voy a agregarle un tiempo de espera que es de 10 segundos. Después voy a dar el primer clic que es acá en el usuario. Voy a dar acá. Voy a agregar un tiempo de espera también, time.isLeak. Y le voy a colocar, por ejemplo, 5 segundos. Luego, después de esto, voy a copiar el texto. ¿Cómo lo hago? Sencillamente vamos a colocar, por ejemplo, text. Va a ser igual. Voy a colocar acá el usuario. Y entonces, después de esto, ahora sí voy a copiar el texto. Estoy simplemente almacenando en la variable texto, estoy almacenando el usuario. Perfecto. Entonces ahora voy a colocar py.typetext, que es la variable texto. Estamos pegando acá en este campo, como le estamos pasando como argumento lo que está almacenado en texto, que es el nombre de usuario. Bien, acá voy a agregar otro tiempo de espera, time.isLeak, y le voy a colocar 5. Este mismo procedimiento lo vamos a aplicar ahora con el password. Bien, voy a dejar entonces acá las coordenadas del password, la voy a descomentar y sencillamente voy a colocar un tiempo de espera, time.isLeak 5 segundos, coloco text. Va a ser igual. En este caso voy a colocar la contraseña entre comillas simples y voy a colocar entonces py. Y voy a colocar text. Entonces estamos haciendo como que un script que se va ejecutando línea por línea y va tomando, por ejemplo, la variable que está en la línea anterior, la ingresa en la variable que sigue y así. Acá sencillamente vamos a colocar nuevamente un tiempo de espera, time.isLeak, y le voy a colocar 5 para luego sencillamente darle enter. ¿Cómo le damos enter? Colocamos py.autogui.press y entre paréntesis colocamos entre comillas simple, vamos a colocar enter en minúscula. Este enter sencillamente es para cuando ya esté ingresado el usuario y la contraseña, de clic en el botón de iniciar. Bien, vamos a iniciar este código a ver qué tal. Antes de esto vamos a cerrar la ventana. Perfecto, vamos a iniciar. Ahí está. Esperamos 5 segundos. Ahí colocó el nombre de usuario. Vamos a esperar 5 segundos más. Dio clic en contraseña. Ahí está el password. 5 segundos más y enter. Y ahí está. Ya ingresamos al router a través de un script en Python. Y esto... quizás las personas que me siguen en todos los videos de automatización que ya he subido, cuando trabajamos con Cisco, Huawei, esto lo podemos hacer desde cualquier parte del mundo y no necesariamente necesitamos la IP pública de nuestra red. Sencillamente necesitamos un bot en Telegram y asociar o anclar este script a ese bot de Telegram para poder aplicar un comando desde Telegram, un mensaje, y hacer el trabajo de manera remota. Eso fue todo este video del día de hoy. Ya accedimos al equipo. Depende cómo se reproduzca este video. Voy a seguir subiendo otros videos porque ya después de aquí podemos utilizar ya Selenium. Así que nos vemos en la próxima. Chao.